bueno hacer héroe y no hacer héroe. Vamos a ver un videito que como ven en el título y como yo les dije recién, es de por qué la U no tiene estadio, la gran promesa azul. Universidad de Chile es uno de los clubes más grandes e importantes en la historia del fútbol chileno. Un equipo con tradición, títulos, una hinchada apasionada y un legado imborrable en la historia del fútbol sudamericano. Pero le falta lo más importante, un estadio propio. Ay, ay, Hay ay. clubes que nacen con estadio, otros que lo construyen con el tiempo y hay unos pocos que lo siguen soñando generación tras generación. Universidad de Chile carga con una herida abierta desde hace casi un siglo. La falta de estadio no es algo que solo afecta en lo económico, sino que también en lo emocional. Porque un equipo tan grande como la U nunca pudo tener su estadio propio. ¿Fue culpa de la universidad, de la dictadura o simplemente de sus dirigentes? El día de hoy veremos la verdad detrás de una de las deudas más grandes de un club con su gente. Veremos las consecuencias de no poseer un recinto propio y de qué forma el club podría cumplir una promesa que pareciera ser eterna. Universidad de Chile es uno de los clubes más exitosos y populares del fútbol chileno. A ver, lo de que no tenga estadio para la U lo encuentro vergonzoso. Sea por las razones que sea por las razones que sea, porque si tú quieres ser un equipo grande, lo primero que tienes que hacer es tener un estadio. Tú tenés que tener un estadio si querés ser un equipo grande. Y más los chunchos que se creen el más grande de todo Chile, por encima de Colo Colo, no tengan estadio, es ya complicado. Nació oficialmente como club en 1927, aunque ya competía bajo el nombre del Club Universitario de Deportes desde 1911. En sus primeros años el equipo, al no disponer de un estadio propio, como muchos clubes de la época, jugaba en canchas públicas, principalmente en la zona de Ñuñoa, como lo era el Estadio Santa Rosa o canchas de entrenamiento de la universidad. Por lo que durante la primera década construir un estadio propio no era la prioridad ni tampoco generaba un gran interés mediático. Pero en 1938 se inauguró algo que cambiaría para siempre la historia del fútbol chileno y sobre todo la de la U, ¿Qué cosa? el Estadio Nacional. ¡Upa! El pasional, ¿cómo le dicen? Ay, 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 estos chunchos. Y es que verán, este estadio fue uno de los principales motivos por los cuales el conjunto laico no tiene recinto propio, ya que desde su inauguración el conjunto universitario tenía todo lo que necesitaba con este. Recordemos que el club en ese entonces era parte de la universidad, por lo que no tenía una autonomía para decidir sobre inversiones inmobiliarias. Además, los ingresos generados por el club iban casi en su mayoría destinados a la casa de estudios. Era una época completamente diferente. Como estaba diciendo, el Estadio Nacional fue la clave en todo esto. El recinto de Ñuñoa era ocupado por la U de manera prácticamente gratuita, esto por el vínculo que tenía la universidad con el Estado. Ya, entonces ahí para ellos era como su estadio, ¿no? Por eso era su zona de confort. No gastaban plata en arriendo, no se iban a otras canchas, era parte, tenían un tratado ahí. Bien. Por lo que durante décadas no era una real necesidad tener estadio propio. El fútbol no era lo mismo que ahora, y los múltiples proyectos que alguna vez existieron durante esa época no eran algo concreto, sino más bien proyectos con fines políticos. La U nació sin estadio y por mucho tiempo no necesitó uno. Se sentía cómodo jugando en el Nacional, pero esa comodidad fue la misma que lo condenó para siempre. Mientras la U estaba sentada en el recinto de Ñuñoa, otros equipos empezaban con sus proyectos para tener estadio. Los azules por comodidad nunca se movieron de Ñuñoa, pero cuando lo intentaron ya era demasiado tarde. Durante ¿Por qué? los 60 y 70 se vivió la época dorada de la Universidad de Chile. El Sí. ballet azul enamoraba al país, llenaba el Estadio Nacional cada fin de semana, eran ídolos nacionales y el club gozaba de una enorme popularidad y prestigio. Es ahí cuando empezó a rondar la idea de tener un estadio propio. En 1970 el gobierno de Salvador Allende tenía grandes vínculos con la universidad, por lo que se dio terrenos fiscales al club en el sector de Las Condes, donde hoy se encuentra el Parque Arauco. La idea era levantar un estadio para la Universidad de Chile y un complejo deportivo universitario. Esto era un gran beneficio para todos, ya que el estadio estaba visto para albergar los Juegos Panamericanos en 1975, ¿Y qué pasó que no se concretó? por lo que era un proyecto sólido y real que tenía un respaldo institucional, técnico y sobre todo político. Era el momento más cercano a la historia para tener estadio propio. Pero entonces, ¿qué sucedió?
En 1973 ocurre el recordado golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Esto hizo que todos los convenios entre el Estado y entidades públicas fueran anulados, y el Ah, ya. Ya, ya, ya. proyecto quedó en nada. Los terrenos fueron vendidos a inversionistas privados y ese espacio terminó siendo ocupado en lo que hoy conocemos como el Parque Arauco, donde hay malls, edificios de oficinas y, como no, el mítico Kitsania. No tienes infancia si no fuiste a Kitsania. Después de esto pasaron años No fui. para que se volviera a hablar de un estadio propio para los azules. A inicios de los 80 hubieron varios proyectos como el llamado La Caldera Azul, que sería el apodo del recinto si este llegaba a construirse. La necesidad de estadio en ese momento empezaba a ser tan grande que incluso el club compró estructuras desmontables desde Brasil con la convicción de que el proyecto se iba a concretar. Pero el problema fue que el club no tenía aprobados los terrenos para construir el estadio que estaba pensado en la comuna de Quinta Normal o en el sector donde hoy se encuentra el Metro Las Torres. Además, con la crisis que Cagaron fuerte a los de la U, en resumen. vivía la U en ese momento, se hizo imposible traer las estructuras mecánicas que al final se quedaron oxidándose en el puerto de Iquique, por lo que así se iba otro intento fallido de tener estadio propio. Tras el descenso del club en 1988, se inició una El descenso. El tan recordado descenso. fundación institucional donde la prioridad era en un par de años más construir el tan anhelado estadio propio. Y adivinen qué, no sucedió. El proyecto era denominado como la Ciudad Azul y tenía contemplado una inversión de más de 15 millones de dólares para un terreno ubicado en la comuna de Lampa. La idea no era solo construir un estadio, sino un centro deportivo para el club, una verdadera Ciudad Azul. El proyecto incluso iba a ser financiado en gran parte por sus hinchas, ya que se hizo una campaña llamada Tiempo de Hacerse Azul. Si bien se reunieron millones, la campaña fracasó porque solo se inscribieron poco más de 20.000 socios. Finalmente el proyecto no prosperó porque el terreno no Pidiendo limosna como el Conce. contaba con las condiciones ideales para la construcción de un estadio. Ahí se iba nuevamente la ilusión del hincha azul. Por lo que ahora llegamos al presente siglo, donde tras la llegada de Azul Azul al mando del conjunto laico, el estadio propio fue la principal promesa de la sociedad anónima. Desde entonces han sido múltiples las ocasiones en las que la entidad ha declarado públicamente tener un proyecto sólido en camino, pero siempre el problema fue el mismo, el lugar donde se construiría. En 2011 se habló de La Pintana, pero la gente de la comuna se opuso completamente, por lo que no prosperó. ¿Y por qué se opusieron? En 2013 fue la comuna de San Bernardo Ah, no dijo. la elegida, pero nuevamente los vecinos se opusieron, no había permisos de la municipalidad y el proyecto otra vez fue descartado. Supongo que los vecinos no querían por temas de ruido, ¿no? Porque igual debe sonar un poco. En 2014 quizás fue el último proyecto serio Esto vivir al lado del estadio. que tuvo la Universidad de Chile. En aquel momento la Casa de Estudios tuvo un acuerdo con la concesionaria en la que ésta le cedería terrenos en el Parque Laguna Karen en Pudahuel. Se hablaba de un estadio moderno con capacidad para 35.000 personas, un complejo deportivo y muchas promesas que parecían por fin hacerse realidad. El proyecto parecía tan sólido que incluso el mismo presidente del club en ese momento, Carlos Heller, declaraba diciendo: "Se cumplió el sueño de la U de tener estadio propio". Al final Mufageler. el proyecto se alargó más de lo que debía y un año después, ante varios rumores de la suspensión de este, la propia sociedad anónima salió a declarar lo siguiente: "El proyecto estadio avanza satisfactoriamente en todas las áreas que comprende una edificación de estas características. El directorio en su conjunto seguirá trabajando silenciosa y comprometidamente para cumplir el sueño de millones de hinchas de tener un estadio para la U". Finalmente tuvieron muchos problemas con la universidad y los terrenos, por lo que el proyecto quedó flotando por los aires. Recién en 2017 se volvió a hablar del tema. El mismo Carlos Heller declaró en aquel año: "Tengan confianza, que no es solo una promesa de campaña. A lo mejor el error fue haber dicho que iba a ser antes. Costó mucho, hay muchas trabas entre medio, pero en algún Opa. minuto lo vamos a lograr. Estamos más cerca que antes", por lo que insistían en que el proyecto no estaba del todo caído. Si bien con el paso del tiempo el club siguió buscando terrenos en comunas como La Pintana o San Bernardo, siempre se encontró con el mismo obstáculo. En todos lados un estadio para la U era más perjudicial que beneficioso, o al menos así lo hacían ver las autoridades y vecinos. El propio Heller lo dijo en una entrevista en 2019: "Si dependiese de mí ya tendríamos uno para 50.000 personas, pero depende de cosas externas, como que nadie quiere recibir un estadio para la U". Esto último es clave para entender por qué los azules no han podido construir su estadio.
Ninguna comuna quería recibirlos. Nadie quería tener a la U en su vecindario. Por lo que aunque la dirigencia tuviera la intención y Quizá igual por temas de la hinchada, no de la U, puede ser. voluntad para construir un recinto, si no tenían la autorización de la municipalidad, mucho no podían hacer. Y la razón principal es la violencia que genera un club tan masivo como lo es la U, sobre todo hoy en día con todos los conflictos que involucran a la hinchada azul. E incluso el propio Michael Clark en su momento declaró: los partidos de la U son por lejos los más caros entre guardias, rejas, etc., haciendo alusión a la violencia que se genera tanto dentro como fuera del estadio. Tengan en cuenta que en ese momento la U jugaba en el Estadio Santa Laura. Lo último que supimos acerca del proyecto es que se fueron barajando otras opciones. Surgió la idea de comprar terrenos fuera de Santiago, pero que al final no quedó en nada. También se hablaba de que estaban a punto de comprar terrenos en Lampa. En 2024 se habló de Maipú y hasta hace poco se habló de terrenos en Cerrillos. Lo cierto es que todas son promesas y ninguna se ha cumplido hasta ahora. Y tal vez haya muchos hinchas azules que piensen que esto no les afecta tanto, ya que al ser un club tan popular pueden arrendar cualquier estadio y aún así van a generar ingresos por llenarlo. Y bueno, sí, pero no. Verán, en 2024 la U generó más de 9 millones de dólares por la recaudación de sus partidos, 9 millones. significando casi el 40% de sus ingresos totales. Esto es gracias a la gran capacidad del Estadio Nacional, que es por diferencia el más grande del país. Esto le permite a la U gozar de un mayor aforo en sus partidos y así también de mayores ganancias. El problema de esto es que no hay otro recinto de igual magnitud en el país, salvo el estadio de su archirrival, por lo que los ingresos del club dependen mucho de la disponibilidad de este recinto, algo que sufrió mucho en los últimos años donde el Estadio Nacional estuvo cerrado por diversos motivos, haciendo que el club se limite a jugar en recintos de menor capacidad, y así mermando mucho la economía del club. En 2023 facturaron en total 18,6 millones de Qué lindo año 2023. Guachipato campeón. dólares en todo el año, de los cuales la venta de entradas y abonos solo recaudó 2,8 millones del total. Algo similar pasó en 2022, donde este segmento solo aportó 2,5 de los 14,5 millones que facturaron en todo el año. Esto por no disponer del Estadio Nacional, arrendando distintos estadios con mucha menor capacidad. Además, los ingresos de la U también se ven limitados por el arriendo del recinto, que no es nada barato, ya que según muchas estimaciones el costo de arriendo del Estadio Nacional por año puede llegar a costar casi 500.000 dólares. Esto sin contar el gasto en la seguridad, que como vimos anteriormente los partidos de la U son los más caros del país. Esto hace que al final las ganancias disminuyan considerablemente. Pero quizá el punto en el que más pierde el conjunto azul al no tener estadio es en la posibilidad de arrendarlo para diferentes eventos, así como lo hará la Católica con el Claro Arena o como lo hace Colo Colo con el Monumental. La U, al no contar con un recinto propio, pierde esta gran oportunidad económica que es más importante de lo que muchos creen. Tener estadio propio te asegura tener un ingreso constante y creciente. Para que se hagan una idea, hoy en día si el cuadro azul construyera un estadio moderno para 50.000 personas utilizando el método de los naming rights, el club podría alcanzar la increíble ¿Método de qué? cantidad de más de 30 millones de dólares por año solo por el estadio. Esto por la venta de entradas, abonos, venta de palcos, publicidad, arriendo y todos los negocios que se encontrarían en su interior. La U solo con el estadio sería capaz de recaudar más de todo lo que ya factura en un año y mucho más, además de la oportunidad de tener mejores jugadores en el futuro, Mucha plata, es muy conveniente la U. ya que si jugar en la U ya es atractivo para cualquier futbolista, imagínense lo que sería con una infraestructura de primer nivel. Piensen que un estadio moderno para un equipo tan reconocido como la U puede significar una revolución para siempre en el club. Llamaría la atención de toda Sudamérica y de todos los turistas que están en nuestro país. ¿Quién no va a querer visitar un estadio así y comprar una camiseta de la U si está recorriendo Santiago? Sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los turistas en la región metropolitana son argentinos y brasileños. Y en Sudamérica no hay países más futboleros que ellos. De hecho, estoy seguro que cualquier hincha de los tres grandes ha visto más de una vez a extranjeros asistiendo a partidos de su club. Bueno, en un estadio de primer nivel esto se dispararía por completo, por lo que construir un estadio no solo sería un nuevo comienzo para la U, sino que podría ser el inicio de su globalización. Por lo que ya vimos las consecuencias de no tener estadio y lo que pasaría si lo tuvieran. Ahora, ¿cuál sería la opción más realista y factible para que la U pudiera construir su estadio propio? Como ya vimos, el tema económico no es un problema. La U, al ser un equipo tan grande y masivo, puede atraer fácilmente inversionistas y marcas que financien el recinto. Y aunque no las tuvieran, hay otras formas para recaudar el dinero, ya que han existido campañas entre hinchas azules para financiar el estadio propio, así como también han habido famosos que han hablado acerca del tema.
como es el caso del cantante urbano Kid Voodoo, Opa, que me decían en el chat, me hablaban ahí de Kid Voodoo, a ver qué quien dijo. se ha declarado como hincha del club y que en una entrevista dijo lo siguiente: yo voy a ser el que haga el estadio en algún momento. Dale, dale. Ese es mi fin como artista. ¿Y dónde lo vaya a hacer? ¿Y dónde lo vaya a hacer? Vaya a destruir el Nacional y vaya a ponerlo encima. También hay otros casos como el reconocido político Marco Enrico Minami, que se ha ofrecido para financiarlo y tenerlo listo para 2030, aunque esto más parece tener un fin político de cara a las elecciones de este año que otra cosa. Por lo que entendemos que hay maneras de financiarlo y también está la voluntad de la dirigencia. El verdadero problema, como ya vimos anteriormente, es dónde construirlo, ya que este es el mayor obstáculo que ha tenido siempre la U. Pero todo en la vida tiene una solución. La única opción que le va quedando al conjunto ¿Qué solución? Ojo, ojo, que ¿cómo se llama el canal? Tomás LT tiene la solución, a ver. universitario es seguir el modelo que optaron clubes como Peñarol de Uruguay o Deportivo Cali en Colombia, y es construir el estadio fuera de la ciudad. Upa. Y es que verán, el club uruguayo tuvo por mucho tiempo el mismo problema que los azules, por lo que optaron por lo más sencillo: construir un estadio a las afueras de Montevideo. Pero es que no sé si esto es igual en Uruguay es distinto, porque en Uruguay tenéis todo más cerca, obviamente, porque es un país mucho más chico. Pero no sé si al hincha azul le guste mucho que sea, por ejemplo, en las afueras de Santiago. No creo. De esta manera no tendrían tantos problemas legales, de convivencia con los vecinos y sobre todo en lo económico, ya que los terrenos en lugares así suelen ser mucho más baratos y accesibles. Además, la U tendría el control total de la zona, por lo que podría construir además un centro deportivo, instalaciones y un predio para sus hinchas sin mayores problemas. Por lo que adquirir un terreno en lugares alejados de la ciudad y que conecten con la carretera central o carretera sur sería la opción más viable y realista que podría tener la U. El tema es que esto también tiene sus consecuencias. Como dicen por ahí, a veces lo barato sale caro. Y es que Opa, poético. construir un estadio a las afueras de la ciudad sería algo poco atractivo para cualquier marca que quiera financiar un estadio, ya que la poca conectividad no le favorecería para negocios externos, por lo que el club tendría que buscar otra manera de recaudar el dinero. Aquí en el chat me dicen que si hacen el estadio en Conce, los hinchas del Conce estarían muy felices. Aludiendo un poco a lo doble camiseta, yo creo, ¿no? Y aunque hubieran marcas interesadas, la inversión sería mucho menor. También el hecho de estar tan alejado disminuiría la asistencia al estadio en los partidos del Torneo Nacional o Copa Chile, como ya pasa actualmente, sobre todo en temporadas como el invierno, donde en sectores así el clima se siente mucho más fuerte. Y esto es verdad, esto es verdad. Tiene efectos secundarios, obviamente tiene... Como dijo este poeta, lo barato sale caro. Si ya va poca gente al Nacional en partidos intrascendentes, imagínense en un estadio que quede fuera del alcance del transporte público. Lo ideal es que un estadio tenga conexión con micros o metros que te puedan acercar a él, algo que en este caso se vería muy difícil, por lo que esta opción, si bien es la más realista, a la vez es la menos atractiva, pero es lo que le va quedando a la U sabiendo que en todos lados se niegan a la construcción de su estadio. Por lo que mientras los vecinos y las municipalidades de las diferentes comunas se sigan negando a cederle un terreno al club, la U va a tener que conformarse con seguir arrendando estadios por todo el país. Al final, sin casa no hay cimientos, y sin cimientos no hay futuro. Ah, bueno. Ah, bueno. Durante años prometieron levantar un templo, pero solo construyeron ilusiones. Renders que envejecen, proyectos que se deshacen y Pero es un poeta. palabras que se las termina llevando el viento. Mientras sus rivales levantan el futuro, la U se terminó quedando en el pasado. A veces lo más cruel de esta historia es que ya no duele no tener estadio. Duele saber que quizás nunca lo habrá. Universidad de Chile es un club grande sin lugar donde habitar su grandeza. El estadio ya no es solo una deuda, es una cicatriz que se transmite generación tras generación, así como también la pasión por la camiseta. Porque esto no es solo fútbol, es la memoria de un pueblo entero que no sabe a qué dirección llamar hogar. Cada vez que sus hinchas caminan hacia un estadio arrendado, lo hacen con orgullo, pero también con una herida abierta, una herida que no se cierra con copas y no se cura con goles. Hoy, mientras sus rivales festejan en ¿Por qué ponen un gol que le hicieron a Huachipato? casa, la U vuelve a ser lo de siempre,
poner su bandera en tierra ajena y fingir que es local. Porque el hincha de la U no es un fanático más, es un creyente, es un romántico viajero caliente a su club esté donde esté. Al final la U tuvo mala suerte y la culpa no es de la dirigencia, la universidad o la misma gente que no los quiere cerca. La culpa es de quienes por creerse más que el club terminan manchando los principios y valores de lo que alguna vez representó la institución, alejando así las chances de tener un lugar al que llamar hogar. Esta no es la historia de un equipo, esta es la historia de millones de personas que han aprendido a construir identidad en medio de la ausencia. Pero esta historia aún no termina, y quizás lo que hoy es una herida, mañana termine siendo la base de su mayor resurrección. Y el día en que ese estadio exista no será solo cemento, será la recompensa a una fe que nunca se quebró. Neruda, Neruda. Yo lo aplaudo, yo lo aplaudo. Yo, yo lo aplaudo. Pero bueno, eh, por eso la U no tiene estadio, porque no le dan los terrenos, en resumen. No quieren que los hinchas azules dañen distintas comunas de Santiago. Pero bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les parece que la U no tenga estadio? ¿Los hace un equipo chico? ¿Yo qué opino? La U obviamente no es un equipo chico, aunque no tenga estadio, porque tiene títulos, que es lo que hace grande a un equipo, y tiene muchos títulos. No como otros equipos por ahí que no tienen ni estadio ni títulos, pero bueno, eso ya quizás lo podríamos hablar en otro video. Así que bueno, eso por el video de hoy. Su like, su comentario, todo lo que haría una persona de bien, una buena persona, su suscripción. Así que bueno, nos vemos en mi próximo video.